Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo desde dónde estén. Mi nombre es Grace Sánchez del equipo de comunidades y los saludo desde la ciudad de Valencia, España. Es todo un gusto para mí poder estar con ustedes en esta oportunidad. Y bueno, quiero darles la bienvenida a nuestro evento. Hoy tendremos el tema IA, herramienta disruptiva para la transformación educativa. Hoy nos va a estar acompañando un gran speaker ya de familia, Jorge Calvo. Por favor, quiero que me dejen en el chat desde dónde están conectados, quiero leerlos, quiero saber qué esperan aprender con estas charlas que nos va a traer Jorge el día de hoy. Veo que ahí nos están diciendo que están desde la Ciudad de México, me parece excelente, desde Chile, México. Gracias Alejandro, Rocío, Luis Antonio por dejarnos todos sus comentarios. Antonio también desde Ciudad de México. Aquí veo saludos desde Ecuador, desde México, Perú. Qué lindo poder ver desde Argentina, ver cuántas personas nos vamos conectando a este en vivo. Y bueno, con Jorge que va a estar aquí con nosotros, él ya tiene la cámara prendida. Pero antes de darle el pase a Jorge, quiero leer un poquito sobre su resumen curricular. Él es ingeniero informático hace más de 10 años en el campo de seguridad digital y la inteligencia artificial. Además, es un apasionado por la innovación educativa y la creación de contenidos didácticos para la formación del profesorado y el alumnado. Actualmente es director de innovación y analítica de datos en el Colegio Europeo de Madrid. Él lidera el proyecto de transformación digital y uso de la tecnología en el aula. También es profesor de matemáticas y tecnología en el mismo centro y docente de matemáticas en el grado de ciencia de datos e IA de la Universidad Alfonso X. Además, es creador de contenido educativo de IA y Big Data para el currículum oficial de secundaria y bachillerato, colaborando con el Ministerio de Educación y varias comunidades autónomas. Él tiene una visión y es acercar la IA y la Big Data al ámbito educativo y preparar a los alumnos para el futuro. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros y pues te doy la súper bienvenida y el pase para que puedas saludar a todas las personas que ya están conectadas con nosotros. Muchas gracias, Grace. Un placer y muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todos los que estáis aquí hoy conectados para escucharme, ¿no? Y haber sacado este ratito para poder dedicar un poco de tiempo a pues la IA, ¿no? Y el impacto o cómo esa herramienta disruptiva nos puede aportar en educación, ¿no? Así que bueno, yo voy a empezar mi charla, si os parece. Probablemente pueda contestar a muchas preguntas la charla que os voy a dar hoy, la presentación, la ponencia, pero quiero también dejaros preguntas, es decir, que os hagáis preguntas que probablemente sean muy importantes a la hora de pues educar, ¿no? Con esta inteligencia artificial. Así que bueno, voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar, ¿no? Con esta charla que hoy os tengo preparada, ¿no? Bueno, antes de todo, y para empezar un poco a organizarnos, sería centrar el objetivo, ¿no? Yo creo que cuando vamos a hablar de IA, cuando vamos a hablar de educación, creo que tenemos que centrarnos bien dónde estamos, ¿no? Y dónde estamos como nosotros como humanos, como docentes, si queréis verlo, y dónde está esa IA, ¿no? A mí me encanta siempre empezar mis presentaciones un poco con esta visión, ¿no? Es decir, creo que si vemos ese círculo no grande, pues es realmente ese ámbito en el que estamos, pues podría ser educativo, podría ser industrial, podría ser de sanidad, ¿no? En este caso, a mí me gusta verlo desde el ámbito, bueno, pues de la educación. Y realmente, pues bueno, pues tenemos ahora dos círculos, ¿no? Uno ya existía, que era lo que nosotros como humanos o como docentes podemos hacer, ¿vale? Y por otro lado, ha aparecido ese círculo al lado, ¿no? Que es lo que la IA puede hacer. Si ves esos dos círculos, hacen una intersección, ¿no? Que no es en ningún momento aleatoria, sino está puesta de esa manera, porque creo que es en muchos casos lo que nos está obsesionando, ¿no? Y creo que es un punto en el que hay un desafío constante muchas veces en el ámbito educativo, por lo que la IA
influye sobre muchas veces, ya no sobre el alumno, sino sobre el trabajo del docente, ¿no? Y estamos muchas veces, yo estoy mucho de escuchar, ¿no? Es decir, bueno, ¿y ahora qué pasa, no? Ahora con ChatGPT, la copia de los trabajos, la manera de trabajar, la manera en que desarrollan sus habilidades, bueno, creo que tenemos que intentar salirnos, ¿no? de esa intersección, de ese desafío, porque creo que es una guerra que, bueno, voy a decir que la tenemos perdida, ¿no? Y es así porque la IA hace muchas cosas y muchas de ellas las hace muy bien, incluso podría decir incluso mejor que nosotros. Por lo tanto, tenemos que estar en un ámbito, como digo ahí, ¿no? En el resto del círculo, que es realmente lo que nosotros podemos hacer sumando con la IA. Es decir, realmente qué podemos hacer juntos, ¿no? Y creo que es realmente lo importante. En educación es realmente importante esa parte de fuera, ¿no? Donde tenemos que trabajar, como veis ahí, y no obsesionarnos en esa pequeña parte de desafío que probablemente al cabo del tiempo y cómo evolucionan estas tecnologías será cada vez más pequeña o será cada vez más problemática para nosotros, ¿no? Como docentes. Por lo tanto, bueno, pues dejarme que me sitúe ahí, ¿vale? Y una vez situado ahí, me gustaría haceros una recomendación que siempre me gusta hacer, siempre la doy en mis ponencias. A mí me encanta este libro, así que, bueno, pues si estas vacaciones o tenéis un poquito de tiempo, ¿no? Y queréis leer algo, yo os recomiendo este libro de Alfonso Cornellá. Es un libro fantástico, ¿no? Que habla de cómo, bueno, pues educar a humanos en mundos de inteligencia artificial o en un mundo de inteligencia artificial. Y bueno, pues habla un poco de esa parte. No es un libro nada técnico, sino es un libro además pedagógico en esa parte y habla muy bien de, bueno, pues el preguntarnos, ¿no? Es decir, ¿qué es el ser humano? Bueno, pues tiene sentido entrenar a los jóvenes, ¿no? Entrenar a nuestros alumnos para procesos que, bueno, que cualquier proceso que se pueda automatizar se va a automatizar con inteligencia artificial. Por lo tanto, tengamos esa perspectiva, ¿no? Y la alternativa que tenemos nosotros como humanos, ¿no? Habla un poco de esa aumentación de capacidades, ¿no? De esas habilidades blandas que nosotros, bueno, pues tenemos que desarrollar, ¿no? Y que, bueno, pues tenemos que potenciar, ¿no? Y desde la educación tenemos que hacerlo, porque es fundamental para ello, porque tenemos que vivir en esa parte fuera del círculo. No podemos vivir en un desafío constante y en una lucha en el que pensamos que lo vamos a poder mejorar o hacer mejor que esa tecnología, ¿no? Y a mí me gusta cómo acaba, es una de las frases finales también del libro, donde habla de, bueno, pues se preguntaban, ¿no? A muchos expertos que decían, oye, ¿cómo va a ser el futuro? ¿No? Y decían, bueno, no sé cómo será el futuro, pero lo que sí sé realmente es que va a haber inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues tengamos esa visión, ¿no? Como docentes, como profesionales de la educación y a partir de ahí empecemos a construir, ¿no? Creo que es algo muy, muy importante y es algo en lo que nos debemos fijar. Así que, bueno, ahí os dejo esta recomendación. A mí me gustó mucho, es un libro fantástico, así que, bueno, pues si tenéis tiempo, ganas, creo que es una idea para reflexionar, ¿vale? Es decir, para llevaros preguntas, ¿no? Más que respuestas que os podáis tener y que os contestará, pero sobre todo llevaros preguntas para haceros vosotros preguntas antes de entrar en vuestro aula o antes de enfrentaros al ámbito educativo con esta tecnología, ¿no? Bueno, y con esto me gustaría empezar, ¿no? Y me gustaría empezar de una manera un poco especial. Es decir, mucha gente y muchos compañeros y compañeras lo que hacen es, cuando hablamos de ella, miramos hacia adelante, ¿no? O miramos del presente hacia adelante. A mí me gustaría mirar hacia atrás, ¿vale? Y es una actividad incluso que hago con mis alumnos, ¿no? A mí me gusta hacerles un poco ver realmente si donde estamos ahora es realmente este mundo de innovación y de gran cambio que parece único, ¿no? Hay una feria muy interesante que se produjo en París, allá por el 1900, donde, bueno, pues a la sociedad parisina se le preguntó realmente cómo verían ciertas profesiones o ciertos aspectos de la sociedad pues 100 años después, es decir, en el año 2000, ¿no? Estamos hablando del 1900, ¿vale? 1895, ¿vale? Se les hizo esa pregunta, ¿no? Se recogieron sus relatos y se pintaron en cuadros, ¿no? Y esos cuadros se manifestaron hace no mucho en una feria también en París. Y bueno, yo he recogido algunos. Uno es como veíais ahí antes, que es el concepto de arquitecto, ¿no? Es decir, cómo veía las personas, la sociedad,
parisina, un arquitecto dentro de 100 años, ¿no? Y como veis ahí, pues bueno, pues lo veía como alguien metido en una caseta, ¿no? Controlando brazos mecánicos sin necesidad de estar a pie, ¿no? Durante o en la obra, ¿no? Sino simplemente con máquinas automatizando, ¿no? Bueno, pues puede ser un poco ese concepto de robótica que ahora tenemos mucha ya asimilado, ¿no? Y que incluso nos parece algo normal, ¿no? Y que hemos incluso normalizado, ¿no? Pero hay otros conceptos súper interesantes, ¿no? Y me voy acercando un poco a nuestro ámbito educativo, ¿no? Fijaros el concepto de videollamada, o sea, que ya en 1900 juntar vídeo y llamada en la misma palabra ya es algo relativamente complejo, ¿no? Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Como ellos pensaban, ¿no? Que realmente eso podía ser una videollamada, ¿no? Fijaros que la idea no se escapa mucho, ¿no? Y hablamos de 100 años atrás, ¿eh? De lo que estamos hablando, o 120 años atrás casi ya, ¿no? Entonces, fijaros esa idea, ¿no? Y luego está mi favorito, lógicamente, ¿no? El concepto de e-learning, ¿no? El concepto bueno, pues del aprendizaje digital, ¿no? Que se planteó en el 1900 y cuál es la idea, ¿no? Que tenían, pues la sociedad, hacia dónde podía tirar la tecnología, ¿no? O influir la tecnología dentro de la educación, ¿no? Y bueno, pues sí, me encanta mostraros esta foto, ¿no? Fijaros la idea que se tiene, creo que hay muchas reflexiones sobre esta foto, reflexiones de todo tipo, incluso desde la posición en la que están los alumnos, es decir, no, parece que no cambia, ¿no? Que sigue siendo un poco la misma. El concepto de profesor como simplemente, pues bueno, pues una persona que mete información y hay una transmisión directa, ¿no? Ahí con esos cascos y tal, que parece que va directamente al cerebro, ¿no? De los alumnos. Y bueno, pues hay una persona metiendo la manivela, ¿no? Que no sé si será la persona de prácticas o algo así, ¿vale? Que a lo mejor ya tenían el concepto adquirido, ¿no? Pero bueno, más allá de bromas, quiero que os quedéis con ciertos valores sobre todo en esta fotografía, ¿no? En esta imagen, incluso con las otras también podéis hacer ese proceso de reflexión incluso en el aula, ¿no? Pero que veáis realmente, ¿no? Cómo se imagina decir, prácticamente una interacción cero, ¿no? Es decir, la única interacción que hay es lo que quiero que te aprendas esto y ahí te lo mando, quiero que lo memorices, ahí te lo mando, quiero que aprendas este tal y ahí te lo mando, ¿no? No se imaginaban en ellos a lo mejor una interacción mucho más humana, sino que la tecnología como que desplazaría cada vez más, ¿no? A esa capacidad humana de interacción, ¿no? Esa capacidad que tenemos, ¿no? De cercanía, de poder incluso tocarnos, ¿no? De poder, bueno, pues interaccionar de otras maneras, ¿no? No tenemos siempre alumnos que tengan un tipo de aprendizaje siempre estándar, ¿no? Pues tenemos alumnos auditivos, sensitivos, kinestésicos, que tenemos que dirigirnos y transmitirnos a ellos de maneras diferentes, ¿no? Y eso parece pues, que no se contemplaba, ¿no? En esa idea más atrás. Por lo tanto, me parece muy interesante, ¿no? Que hagamos un poco esa reflexión hacia atrás, ¿vale? Para ver lo que tenemos ahora, ¿no? Y creo que es algo, bueno, pues que creo que podemos hacer todos como docentes o ya como también otro tipo de profesionales, ¿no? Y por lo tanto, con eso ya sí me quiero plantar en el hoy. Es decir, bueno, ¿y qué es el hoy y qué implica la inteligencia artificial y la educación, ¿no? Ambas, bueno, pues trabajando en esa parte, ¿no? del círculo, ¿no? Bueno, para mí, la IA en educación tiene tres pilares fundamentales, ¿no? Y cuando me refiero a tres pilares fundamentales, me refiero a las que veis ahí. Uno es aprender con inteligencia artificial, que podríamos hablar de la parte más competencial, ¿no? Más de usabilidad. Es decir, tengo la IA como herramienta, ¿no? Donde realmente puedo, bueno, pues potenciar ciertas habilidades mías, ¿no? Tanto cognitivas como competenciales. Creo que esto es uno de los puntos que más se ve, ¿no? Y si, bueno, navegamos todos por las redes, pues vemos que este pilar es el que más se desarrolla, ¿no? Donde vemos cantidad de herramientas que nos ofrecen, cantidad de, bueno, de técnicas de prompting, todo tipo, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una herramienta como tal, ¿no? Pero es que hay dos más y son fundamentales que el alumnado las tenga, ¿no? Para que esa herramienta, para que esa IA sea totalmente disruptiva, ¿no? En el aula, ¿no? Y es aprender inteligencia artificial. Tenemos que enseñar a nuestros alumnos inteligencia artificial como materia. Es decir, tienen que saber
qué ocurre detrás de esa caja negra. Es decir, qué pasa cuando yo le lanzo un prompt, ¿no? ¿Por qué me lanza ese tipo de palabras? ¿Por qué hay sesgos? ¿Por qué hay estadística, ¿vale? Y probabilidad en los textos que me lanza? ¿Por qué crea las imágenes de esta manera, ¿no? En las IAs generativas. Creo que debemos hondar en esa parte, ¿no? Y creo que es fundamental que el alumno tenga cierto conocimiento. Y sobre todo, fijaros, por una cosa, simplemente por el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo que va a tener. Si yo conozco, en cierta manera, lo que está ocurriendo ahí atrás, ¿vale? En esa caja, me va a permitir tener una madurez de pensamiento crítico y reflexivo sobre esa herramienta mucho mayor. Y eso es fundamental en la educación. Eso es fundamental. Y es fundamental como humanos, ¿no? Y lo menciona el libro que os he recomendado, ¿no? Es fundamental esa parte, pero tiene que haber conocimiento de la tecnología. Y por otra parte es aprender acerca de la IA, ¿no? Y cuando me refiero a aprender acerca de la IA, me refiero a toda esa parte ética y legislativa de la inteligencia artificial. Creo que hay que conocerla, ¿no? Diferentes niveles, si estamos dando a alumnado o estamos dando a profesorado, pero hay que descenderla para enseñarla. Es fundamental que se sepa que, bueno, que hay un marco ético, que hay unas directrices éticas que hay que respetar, ¿vale? Y que debemos seguir, ¿vale? Para poder hacer un camino común con una inteligencia artificial en educación. Tiene que haber una transparencia en la información. Tiene que haber una manera de trabajar que no influya sobre el comportamiento del alumnado por medio de los algoritmos. Ese tipo de cosas son fundamentales. Y eso se hace con el conocimiento, ¿vale? Con el entendimiento y, por supuesto, ¿vale? Teniendo estos pilares bien marcados, ¿vale? Porque si al final enseñamos uno y dos no, o solo dos y el otro no, se nos queda descolgada, ¿no? Esa mesa va a cojear, por decirlo así, ¿vale? Entonces es fundamental que trabajemos en esta línea para ello, ¿no? Y si luego queremos introducir un proyecto, ¿no? Educativo en el centro, es decir, teniendo claro un poco estas ideas, es fundamental que en la parte educativa pues la IA entre, ¿no? Y puede entrar en diferentes medidas y en diferentes partes. Yo voy a haceros un esquema muy, pues bueno, muy amplio, ¿no? De lo que puede ser, pero por lo menos para que nos tengamos una idea, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos un proyecto educativo en centro e implantamos un proyecto de innovación donde hay inteligencia artificial, ¿no? Y queremos que esa tecnología, como he dicho antes, ¿no? Sea disruptiva, ¿no? En el aprendizaje del alumnado y en la mejora de la práctica docente. Bueno, pues podemos hacerlo como centro educativo, ¿no? ¿Y qué pasa como centro educativo? Bueno, pues como centro educativo tiene que haber una cultura del dato. Y nos pasa mucho. Es decir, los centros educativos generamos gran cantidad de información, pero luego no sabemos, nos cuesta analizarla, nos cuesta sacar esa información. ¿No? Nos falta la parte descriptiva y predictiva de la información. No la tenemos porque no sabemos. Es un ámbito, el educativo, que no se ha trabajado ahí. ¿No? Ahora se está empezando a hacer grandes avances sobre ello, pero es fundamental. ¿No? La cultura del dato, el análisis del dato nos va a permitir una mejora de la práctica docente. Si yo conozco a mi alumno de una manera de 360, es decir, por todos sus campos, por decirlo así, es decir, no solo de la parte académica, sino en su parte también a lo mejor, su parte familiar, en su parte de rendimiento de aptitudes. O sea, si yo soy capaz de tener una visión global y poder mezclar esos valores y comparar esos valores y correlacionar esos valores, voy a tener una herramienta muy, muy potente, ¿no? Entonces, la analítica, la automatización y la predicción creo que son fundamentales cuando podemos introducir un proyecto de inteligencia artificial desde la parte de centro, ¿no? Desde la parte de dirección de un centro educativo. Y por otro lado, pues tenemos el aula, lógicamente, ¿no? La IA puede entrar directamente en el aula, ¿no? Y el docente puede integrarla directamente en el aula, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, pues esa parte operacional, vamos a decir así, que es esa parte que os hablaba antes, ¿no? Del uso de la inteligencia artificial como herramienta, como IA. Y por otro lado, pues el desarrollo, bueno, de ciertas habilidades como podría ser, por ejemplo, la creatividad, ¿no? Es decir, cómo podemos ser más creativos en el aula, más motivadores en el aula, utilizando inteligencia artificial. Y aquí, bueno, pues la usabilidad, la multimodalidad de modelos pues como GPT-4 o ahora Gemini, es decir, podemos utilizar ese tipo de herramientas
siempre, lógicamente, en un marco ético, legislativo, correcto, ¿vale? Porque al final estamos educando y estamos trabajando con menores de edad, ¿no? Y tenemos que tener ese marco bien planteado, ¿no? Y bien marcado con sus límites. Pero esas serían las dos maneras, ¿no? de integrar. Es decir, creo que la IA nos puede ayudar ya no solo en la parte solo de desarrollo en el aula con la base de herramientas, sino hay mucho más en ese círculo, ¿vale? En ese círculo que os hablaba al principio, no solo está formado por herramientas que transmiten al aula, hay mucho más ahí donde tenemos que intentar, pues bueno, pues ver ese círculo desde un poquito más arriba, ¿no? La IA no solo es eso y realmente tenemos que plantearlo de esa manera, ¿no? Pero claro, para que una tecnología sea disruptiva, se debe conocer en profundidad, ¿no? Y lo he dicho yo antes, cuando, bueno, pues tenemos que conocer la inteligencia artificial y conocerla bien, en profundidad, ¿vale? Formarnos sobre ella, porque permitirme que os diga, y fijaros que yo me dedico a ello, ¿no? E investigo sobre ello, pues la IA muchas veces no es todo bueno, ¿no? Lo que reluce, sino hay muchas cosas en las que tenemos que fijarnos, ¿no? Y como educadores creo que tenemos que dar aún más ese paso, tenemos que dar un paso adelante a ello. La IA, la gran IA, está gestionada, vamos a decir, controlada, ¿no? por grandes empresas privadas hoy en día, ¿no? Aunque hay ahora el proyecto de ley, por ejemplo, aquí en Europa, ¿no? que ha salido ahora en 2024, en enero, en la TAM, creo que también estáis haciendo un fantástico trabajo sobre ello. Bueno, en Estados Unidos también esa parte un poquito más permisiva, es verdad, que en Europa, pero bueno, también se está trabajando y luego pues en el otro lado del planeta, en este caso, por ejemplo, China, pues también tiene sus condiciones un poco especiales, ¿no? Por su condición también política. Pero bueno, se está haciendo un trabajo sobre ello y debemos conocerla bien, porque al final, como he dicho antes, ¿no? Somos educadores y hay una parte por detrás, bueno, pues que muchas veces esas grandes empresas, bueno, pues lo gestionan de tal manera que la influencia que tienen sobre la sociedad es muy impactante, ¿no? Y solo quiero recordar el lanzamiento de ChatGPT, ¿no? Con bueno, pues ese boom social con la cantidad de usuarios en poquísimo tiempo, ¿no? Ese 1.000.000 de usuarios en cuestión de 5 días, algo tremendo, ¿no? Pues entonces, imaginaros eso en el control, ¿no? Absoluto de 4 o 5 grandes empresas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que centrarnos en esa parte educativa y tenemos que conocer bien esta tecnología. Entonces, bueno, yo para eso os he traído algunas ideas, ¿no? Algunas ideas todas basadas en investigaciones de verdad que no muy complejas, es decir, que podéis luego leer tranquilamente también. Os he dejado por ahí los códigos QR para que si queréis luego detallar un poquito más y analizar un poquito más. Una es el integrar el conocimiento de la IA en las aulas, ¿vale? Os he dicho antes cómo se tendría que hacer, pero bueno, ¿cómo y cuándo lo hacemos? Es decir, que esa es la gran pregunta, ¿no? El cómo, vale, más o menos podemos entender con esos 3 pilares que os he mencionado antes, pero ¿cuándo lo hacemos, ¿no? Bueno, hay un ciclo muy interesante, ¿no? Que es la investigación que veis ahí, que es What Students Can Learn About Artificial Intelligence, que es, bueno, pues habla un poco de las recomendaciones para integrar la inteligencia artificial en ciclos de K12. Y bueno, habla un poco de una perspectiva tecnológica, es decir, un poco el alumnado de identificar tecnologías que utilicen métodos de IA, es decir, cómo podemos identificar cuándo hay inteligencia artificial, esto desde el punto de vista del alumno, ¿vale? Y bueno, y discutir, ¿no? Diferentes definiciones o formas de la inteligencia artificial. Otro muy interesante es la perspectiva sociocultural, ¿vale? Bueno, pues el alumnado debe identificar, ¿no? Y caracterizar áreas de la sociedad afectadas por inteligencia artificial, ¿no? Es decir, cómo comprender la historia y los hitos que va consiguiendo la inteligencia artificial a lo largo, ¿no? de estos años, ¿no? A nivel social y a nivel cultural. Creo que es necesario en esa parte. Esta investigación habla muy bien de cómo debe ser esa integración, de cuáles son los pasos. Primero esa perspectiva tecnológica, luego esa perspectiva sociocultural que debe también darse. Veis que está muy alineado con la parte que yo también os he dado al principio, ¿vale? Pero bueno, esto también es una investigación y también me parecía muy interesante que la conocieras, ¿no? Y conocierais y traerla también a esta charla. Y luego, fijaros, habla de una perspectiva que a mí
me dio un punto de vista muy interesante que fue, bueno, pues la perspectiva orientada al usuario, ¿no? Que debe explicar, ¿vale? Que los sistemas de IA pueden aprender a partir de los datos disponibles, cuestionarse críticamente, ¿no? Los resultados de esa IA. Veis que aquí viene un poco esa parte de pensamiento crítico, reflexivo, y es un poco esa perspectiva, ¿no? Es decir, bien, trabajemos la IA, pero desde el punto de vista del alumno, ¿no? Realmente cómo recibe, ¿no? No nos fijemos tanto en los input, sino fijémonos más en los outputs, ¿no? En las salidas, ¿no? de esa inteligencia artificial, ¿no? Y trabajemos en esas salidas de la inteligencia artificial. Entonces me parecía muy interesante, es un poco, bueno, pues esa idea también de integración. Es como he dicho antes, lo he mencionado un poquito al principio, pero bueno, ahora os lo traigo de una manera un poquito más elaborada, más basada en investigación y más en esa parte de conocer en profundidad. Bueno, ahí tenéis la investigación para leerla tranquilamente si queréis, donde habla más en detalle un poco de estos 3 ciclos. Realmente la investigación habla de un triángulo, ¿vale? Donde en la base estaría tecnológica, sociocultural y finalmente la orientada al usuario. Pero bueno, para que os hagáis una idea que también es una manera de trabajar en ciclo dentro del aula o dentro del currículum directamente, ¿no? O sea, creo que si creamos un contenido de inteligencia artificial, como se está trabajando, por ejemplo, aquí en España, pues tenemos que integrar esto de una manera por igual, ¿vale? Para hacerlo, ¿no? En esa parte. No podemos dejar una de las partes sin transmitir, ¿vale? Porque creo que entonces estaríamos cometiendo un error, ¿no? Importante para eso. Bueno, yo quiero hablaros ahora de otra parte donde existe dependencia de la IA en la forma de aprender. Bueno, pues es una interesante pregunta, ¿no? Hay un interesante estudio que habla, como veis ahí, de Impact of AI Assistant o Student Agency. Habla sobre si realmente el alumnado, trabajando con una IA al lado como asistente, en el momento que le quitas esta IA, realmente su productividad es igual o pierde, ¿no? Y fue una investigación muy interesante donde se hizo con diferentes grupos, ¿no? Un grupo de alumnos tenía ese asistente de IA, ¿no? Era una clase de arte donde, bueno, pues el asistente le contaba, ¿no? Y le decía, oye, pues mira, utiliza color de este tipo, utiliza las sombras, utiliza esta mezcla de colores, tal. Y luego había otro grupo donde simplemente había una lista de control, ¿no? Donde se le preguntaba, ¿has usado el verde? Sí. ¿Has usado sombras? No. ¿Has entendido el dibujo? Sí. ¿Vale? Y fijaros, la idea fue que cuando a ese grupo de asistencia se le quitó la IA y al otro grupo se le quitó la lista de control para evaluarles y se evaluaron a los dos por igual, el grupo de asistencia tenía mucha dependencia de la IA, es decir, no era capaz de realizar ciertas tareas porque había dependido demasiado de esa inteligencia artificial. Por lo tanto, tengamos cuidado como educadores cuando damos demasiada cancha, es decir, demasiado campo a la inteligencia artificial como asistente hacia el alumnado, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? el entenderlo de esa manera, ¿vale? Para poder educar de una manera correcta, ¿no? Muchas veces en algunas ponencias en las que he dado me decían, bueno, Jorge, pero si a una persona que trabaja como arquitecto le quitan su herramienta de diseñar edificios, que la diseña digitalmente, ya, pero eso es una persona ya mayor, una persona que tiene una capacidad madurativa alta. Aquí estamos trabajando con niños, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con esa capacidad, porque ellos están aprendiendo, están en una etapa de aprendizaje. Cuidado con esa dependencia, ¿vale? Pregunta interesante, ¿vale? Que os podéis llevar. La paradoja de la IA generativa. Me encanta hablar de esta paradoja. Es muy interesante porque nos habla, fijaros, ¿no? Esto seguro que lo habéis visto alguna vez. La IA es impresionante los problemas que nos puede solucionar. A veces problemas complejísimos, ¿no? De matemáticas, de ciencias, de químicas, preguntas de contenido realmente complicadas, pero realmente tenéis que entender que muchas veces la IA no entiende realmente lo que está haciendo. Es decir, te resuelve el problema, pero no es capaz de entender lo que está haciendo, ¿vale? ¿Y eso por qué ocurre? ¿No? Bueno, pues es verdad porque los modelos de IA generativos se entrenan directamente con salidas de nivel de experto, ¿vale? Por lo tanto, se están entrenando con los mejores papers de científicos, con las mejores investigaciones, con un nivel súper alto. Entonces, por lo tanto, es verdad que ese tipo de resoluciones las puede hacer. Pero si le preguntas en profundidad lo que está haciendo, ¿vale? O, vamos a decirlo así, le cambias la pregunta sobre esa complejidad,
pues muchas veces no es capaz de dar una respuesta coherente, ¿no? Es como si, y permitirme que me lo lleve a mi campo, si eres fantástico en resolución de explicaciones de criptografía, porque va a base de los números primos, pero no tienes ni idea de cómo se suma o se trabaja un número primo, porque nadie te lo ha contado, ¿no? O no sabes ni siquiera ni sumar, ¿vale? Pero eso sí, sabes de criptografía, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Con esa paradoja de la IA generativa, porque parece que nos da respuestas maravillosas, pero cuidado cuando profundizáis aún más en esas respuestas, porque la IA entonces es cuando puede fallar, ¿no? La investigación la tenéis ahí también, si la queréis ver, no es muy técnica tampoco, ¿eh? Habla de, bueno, pues lo que yo puedo crear, pero que no puedo entender, ¿vale? Entonces es como la IA es como, bueno, pues ese artista fantástico, ¿no? Que es un gran imitador, ¿vale? Pero que no puede entender realmente su arte, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Ese fantástico pintor que es capaz de, bueno, pues de imitar, ¿no? Y sacarte cosas maravillosas, pero no tiene la esencia de la pintura, ¿no? Entonces, es interesante, la investigación habla mucho, pone ejemplos de modelos actuales que tenemos, así que bueno, pues tenerlo en cuenta cuando eduquéis, ¿vale? Cuando pongamos estos modelos en el aula, ¿no? Y seamos disruptivos con esta tecnología, ¿no? Otro valor, ¿no? Otro concepto, no sé si lo conocéis, el concepto de Psychophancy, ¿vale? Este es el concepto que se conoce como la adulación artificial. Y esto, bueno, pues podéis imaginar, ¿no? Habla de una investigación muy interesante, realmente interesante, la tenéis también ahí, donde habla de, bueno, cómo se puede reducir esta adulación, porque ya existe. Los grandes modelos, los grandes LLM, los grandes modelos del lenguaje, cada vez que son más grandes, tienden a, voy a permitirlo así, seguirnos la corriente. Es decir, nos adulan. Es decir, aunque lo que nosotros les estemos contando o la conversación que tengamos no sea correcta, ellos muchas veces por mantenernos en esa conversación, por mantenernos en esa atención, son capaces de seguirnos la corriente, incluso pues mentir, ¿no? En ciertos conceptos, ¿no? Es decir, es la famosa paradoja del espejo mágico, ¿no? Te cuento, dime que soy la más bella o el más bello y te digo que sí, aunque no lo sea, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, es un concepto que existe, ¿no? Que se ha comprobado científicamente y que muchas veces cuando empiezas a hablar de algo y tú estás creyendo que es realidad, aunque no lo sea, la IA no te va a corregir. No te va a corregir porque al final te va a seguir manteniendo esa corriente, ¿no? Y eso es muy interesante cuando nosotros enseñamos, ¿no? Cuando dejamos al alumnado que haga un proceso de investigación, ¿no? O un proceso de exploración a través de esta IA generativa. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque ellos piensan que, bueno, pues esa búsqueda y esa conversación que están teniendo es completamente real porque se lo está diciendo la IA, ¿no? Ponía muchas veces yo el ejemplo con Google, ¿no? Y decíamos, bueno, es que claro, a veces tú buscas cosas en Google y la primera página que te sale o la segunda no es información veraz porque la fuente no es veraz, ¿no? Simplemente porque está posicionada ahí. Ya, pero una cosa es la búsqueda y el ofrecimiento de una página donde probablemente esa interacción sea unidireccional al mantener una conversación, ¿no? Algo conversacional que es bidireccional y encima utiliza tus comentarios, ¿vale? Y tu forma de expresarte para poder llegar a convencerte, por decirlo alguna vez, de una manera, que realmente eso sí es cierto, ¿no? O seguirte esa corriente. Por lo tanto, conocerla un poquito en profundidad, ¿vale? Conocer estas ideas que existen, que hay investigaciones sobre ello y que realmente se está trabajando, ¿no? Para poder mejorar y hacer una IA mucho más perfecta. Pero yo siempre digo lo mismo, no pidamos una IA perfecta cuando ni siquiera nosotros lo somos, ¿no? Y por supuesto hablemos de sesgos, ¿no? Creo que es algo primordial, ¿no? El sesgo. Y fijaros, he puesto esta diapositiva justo después de la anterior, del concepto de adulación, porque el concepto de adulación para mí también es un sesgo. Lo que pasa es que no es un sesgo normal, como vemos siempre, ¿no? Bueno, pues a veces cuando pedimos un housekeeper, ¿no? Que es el más común que se ha visto en las redes, o ahora en los últimos que hemos visto de Gemini con bueno, pues soldados en la época de 1939, ¿no? Y salían soldados vestidos como los alemanes en raza negra, o sea, cosas súper incoherentes, ¿no? Muy fuera de la realidad, simplemente por el hecho de
querer amoldar, ¿no? Y hacer una inclusión a esos datos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? con eso porque existen los sesgos, ¿no? Hay que entender que realmente los LLMs perpetúan los sesgos, sobre todo de género y raza. ¿Vale? Sobre todo los de género y raza son muy interesantes. Yo aquí hablo de una investigación que habla sobre aligning with home, es decir, con quién te alineas, o sea, o con quién voy más alineado, ¿no? Y habla de que hay ciertos modelos, si eres una persona de raza blanca y de género femenino, ¿vale? Pues parece que la IA como que se alinea mejor contigo, ¿no? Y está demostrado, y es porque hay un sesgo ahí de ciertos datos que realmente los arrastran, ¿no? Durante la creación y el entrenamiento y el escalamiento de esos modelos. Entonces, bueno, tengamos en cuenta esto y bueno, aprovechémoslo. O sea, creo que es algo fantástico que podamos aprovechar dentro de la educación. A mí me encanta cuando veo un sesgo de este tipo llevarlo al aula, ¿no? Y explicar por qué ocurre y cómo podemos reaccionar hacia ese pensamiento crítico y reflexivo, ¿no? Sobre lo que está pasando, ¿no? Es algo, creo que tenemos que aprovecharlo más como una oportunidad que como empezar a discutir que no voy a utilizar esta herramienta porque hay sesgos. Sesgos va a haber siempre, ¿no? Los tenemos los propios humanos. ¿Por qué no los va a tener la máquina si realmente está hecha en muchas partes a semejanza nuestra, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente ahí es donde tenemos que jugar, pero conocer. Si no conocemos la IA en profundidad y conocemos de estos sesgos, pues realmente no vamos a poder transmitir un mensaje correcto, ¿no? cuando educamos. Por lo tanto, es muy, muy interesante, ¿no? Ahí tenéis también la investigación, donde podéis verla. Igual, son investigaciones que se pueden leer sin tampoco un alto conocimiento técnico y se entiende muy bien de dónde vienen, ¿no? Ejemplos de modelos actuales, ¿no? Que vemos ahora, como GPT, donde realmente ocurre, ¿no? Y realmente pues muchas veces no nos damos cuenta. Estos son los sesgos más característicos, pero también está el sesgo de adulación, ¿no? Que decía yo antes. Tener cuidado con él porque también es un sesgo, lo que pasa que no es un sesgo visible, ¿vale? Pero para nosotros como educadores lo es, ¿vale? Y tenemos que tener cuidado con esas maneras de hacerlo. Y bueno, esta diapositiva la puse, nada, ayer mismo, porque fue algo muy interesante. No sé si lo habéis leído, ¿no? O lo visteis. Bueno, pues que Jensen Huang es el CEO de NVIDIA, como sabéis, ahora mismo una de las empresas, bueno, pues que está tirando hacia arriba tremendamente gracias a la inteligencia artificial por la creación sobre todo de sus chips. Hablaba de que, bueno, que oye, que ya no va a hacer falta programar de aquí a nada, ¿no? La tecnología que se está diseñando es que va a ser un lenguaje natural, ¿no? La programación, y que, bueno, pues todo el mundo puede ser un programador, ¿no? Y dice que este es el milagro de la IA. Bueno, yo os he dejado ahí un link en QR. Es un link que va a un post que yo hice en mi red social, donde, bueno, pues se generó un debate súper interesante de gran cantidad de compañeras y de compañeros que hablábamos sobre el tema. Y, bueno, pues creo que era muy enriquecedor y me ha parecido muy interesante traerlo, aparte de la noticia. Y yo hablaba un poco, o rebatía un poco estas palabras, sobre todo porque yo echaba en falta el decir, bueno, vale, programar puede ser una competencia, ¿no? Pero estamos dando por hecho que la parte de creatividad o la parte de innovación que hablaba Jensen Huang sobre lo que vamos a poder hacer con IA, es decir, vamos a poder ser más creativos, vamos a poder ser más innovadores, ya, pero esa competencia de creatividad, de innovación, ese desarrollo también cognitivo, esas actitudes numéricas o memorísticas, ese pensamiento computacional, como competencia y como habilidad, la programación nos ayuda mucho, porque la programación no es solo sentarte delante de una máquina y transmitirle cierta información para que, bueno, configure cierto entorno. No, te permite trabajar la secuenciación, te permite trabajar el conocimiento abstracto, el conocimiento por medio de módulos, de objetivos. Es decir, hay una gran cantidad de habilidades que se desarrollan con la programación. Por lo tanto, yo terminaba diciendo un poco que, bueno, es verdad que la programación como usabilidad, ¿vale? Pues probablemente sí pueda llegar a desaparecer, como dice el CEO de NVIDIA, pero
la programación como potenciador de habilidades y de competencias creo que nunca debe desaparecer. Creo que debe ser una competencia esencial dentro del aula para poder trabajar pensamiento abstracto, pensamiento computacional, incluso pensamiento matemático, ¿por qué no? También, ¿vale? Entonces es muy importante el que veamos esta manera de hacerlo, ¿no? Y a raíz de eso, yo echaba mano a una investigación en la que estuve, bueno, pues leyendo y un poco investigando sobre ella, que es, bueno, pues si realmente la IA tiene esas habilidades, ¿no? Es decir, es tan habilidosa, ¿vale? Es para incluso decir, bueno, pues no programemos más, ¿no? Bueno, es verdad que nos estamos encontrando con habilidades genuinas, ¿no? De la IA, es decir, qué cantidad, qué capacidad de programar tienen. Les doy ya un código hecho en cualquier lenguaje de programación y, oye, es capaz de decirme los errores, es capaz de darle un programa matemático, geométrico y me lo resuelve. Soy capaz de pedirle un verso con ciertas características y me hace un verso, me hace un poema, me hace una prosa. Vale, es tan habilidosa realmente. Bueno, yo me encontré con una investigación muy interesante que yo os comparto, porque creo que también es importante que la veamos, donde bueno, a veces estas empresas, ¿no? Que hablaba yo al principio, de este alto nivel, pues hablaba un poco de esas métricas, es decir, cómo realmente medían esa habilidad fantástica, ¿no? Y muchas veces yo lo encuentro a diario, seguro que vosotros también, "Oye, ha salido una IA que es fantástica creando unas presentaciones o resolviendo matemáticas". Realmente es así, es decir, ese boom, ¿no? De habilidad sale así de la nada. Bueno, pues realmente parece que no, ¿no? Que parece que muchas veces la forma en que medimos o que se miden estas habilidades están, no voy a decir erróneas, ni muchísimo menos, porque son medidas, pero están como, bueno, pues vamos a decir así, potenciadas, ¿vale? Potenciadas, ¿no? No es lo mismo que yo tenga que saltar obstáculos y me den un punto por cada obstáculo, ¿vale? Que salte cada obstáculo y vaya haciendo de forma exponencial, es decir, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ¿vale? Porque eso quiere decir que, bueno, ¿saltas mejor? No, no salto mejor, salto igual, ¿vale? Lo que pasa es que me están dando más puntos por saltar, ¿vale? Entonces, tengamos cuidado eso. Entonces, bueno, pues, ¿pareces más habilidoso? Bueno, probablemente sean habilidosos. No quiere decir que no sean herramientas potentes, ni muchísimo menos, ni que nos ayuden en problemas muy concretos, porque lo hacen. Pero tengamos cuidado. Siempre, si uno de los objetivos que he traído hoy aquí en esta charla es un poco para que lo veamos desde ese punto de vista educativo, ¿vale? Es decir, creo que nosotros tenemos que tener esa visión más allá, ese paso un poquito más adelante, ¿no? De lo que puede tener a lo mejor en otros ámbitos. Y tenemos que hondar un poco en esta parte, ¿no? Y creo que es ahí donde está nuestro valor añadido frente a la IA, ¿no? Es donde tenemos ese valor añadido en ese resto del círculo que debemos ir, ¿vale? Y bueno, pues simplemente ya para terminar, ¿vale? Pues quería hablar, nada, simplemente un poco de las directrices éticas y de la ley de la Unión Europea, ¿vale? Bueno, pues que sepáis un poco cómo estamos en Europa con estas directrices, que no es un valor jurídico, pero bueno, es verdad que realmente te permite una interpretación jurídica y nos permite un marco de directrices bastante importante, ¿no? Para llegar a una inteligencia fiable en las que creo que se está haciendo un buen trabajo y para mí la ética es algo primordial, ¿no? Para ello. Así que bueno, simplemente muchísimas gracias de verdad por el tiempo dedicado, por la escucha. Me quedo atento a cualquier pregunta. Ahora, si queréis que solo me pasa alguna pregunta, yo encantado de responderos y nuevamente muchas gracias por vuestro tiempo. Gracias a ti, Jorge, por tan magna exposición que nos ha dado. Creo que hemos seguido desde el pasado hasta el futuro, hemos visto toda la trascendencia que ha tenido. Y bueno, como justamente nos comentaban, ¿no? Este tema ya lo venimos hace más de 10 años y justamente cuando leí tu resumen curricular decía es eso, ¿no? Que llevabas 10 años en este Ajá. mundo de la inteligencia artificial. Entonces podemos ver que no es algo del momento, sino que ya se ha ido trabajando muchísimo tiempo en ello. Y quiero dejarte una pregunta que aquí Sí, Jorge nos comentó, Kat Salso. sí. Me dice, ¿cuál sería el riesgo psicosocial y sesgo en el aprendizaje con el uso de la IA en las aulas? Bueno, el riesgo realmente psicosocial que habla el compañero Jorge realmente depende mucho
del conocimiento, y lo decía yo antes, del conocimiento que tenga el profesorado a la hora de transmitir esa inteligencia artificial. Es decir, puede ser mucho, ¿vale? De una manera muy positiva, pero cuidado, puede ser también de una manera negativa si no somos capaces de nosotros mismos entender esa inteligencia artificial a la hora de transmitirlo al alumnado, ¿no? Creo que hay que minimizar ese impacto. Yo soy partidario de minimizar ese impacto, es decir, de normalizar el uso de la inteligencia artificial en las aulas e incluso normalizar a veces esos sesgos, desde el punto de vista entendiéndolos, porque, como decía yo antes, los humanos también tenemos sesgos, no se lo pidamos que la IA sea perfecta, por lo tanto es intentar normalizarlos para entenderlos y tener esa capacidad de pensamiento crítico y reflexivo, y cuando ocurre un impacto de este tipo o un sesgo de este tipo, bueno, pues saber entenderlos y saber rectificarlos, ¿no? Genial, muchísimas gracias. Y bueno, quiero contarte que somos más de 200 personas conectadas escuchando Wow, la charla, ¿sí? Y fantástico. quería leerte la pregunta que nos regala Carlos y nos dice, ¿deberíamos aprender del Machine Learning? ¿Algún futuro podríamos desarrollar nuestra propia IA? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que la competencia que hablaba yo ahí antes, ¿no? De enseñar inteligencia artificial, creo que es algo vital, ¿no? Y el machine learning es una de las bases del aprendizaje automático y el primer paso hacia el aprendizaje profundo, donde están estas grandes IAs, ¿no? Y desarrollar esta IA, creo que yo lo veo, bueno, lo veo ya, o sea, es decir, creo que ya podemos desarrollar nuestros propios modelos. Y por qué no, incluso en un futuro, pues tener tus propios modelos particulares y alimentarte de una base de algún modelo ya prediseñado, ¿no? Se están haciendo ya incluso trabajos, creo que Google, Microsoft hacen trabajos en el que, bueno, pues te dan un modelo como puede ser, por ejemplo, de OpenAI, o te dan el Gemini, y tú luego lo personalizas, ¿no? Le enseñas cosas personales que quieras enseñar, por ejemplo, partes de ciertas materias de tu asignatura para que sea más especializado en eso, y la puedes usar de manera personal, ¿no? O sea, creo que hay un trabajo ya muy, muy interesante, y lógicamente todo ese conocimiento, ¿no? que hablabas de conocer el Machine Learning nos puede ayudar porque nos va a ser más expertos, ¿no? en esa parte. Genial, genial, Jorge. Bueno, te comento que voy a estar también compartiendo eh, un, un código QR para que puedan, pues, contarnos un poquito sobre cómo es que les ha gustado esta ponencia, qué otros temas quisieran ver. Quisiera que, por favor, todos, así como Jorge nos ha estado compartiendo durante su presentación, pequeños códigos QR, que también vayan a este código QR, porque nos va a ayudar a nosotros como la universidad para poder, pues, conocer un poquito más sobre sus preferencias y saber qué temas están interesados. Yo sé que la IA hoy en día, pues, es un tema en tendencia, un tema que todos queremos conocer un poquito más. Entonces, aquí por favor valoren el tiempo que ha estado Jorge con nosotros educándonos sobre el tema de herramienta disruptiva en la transformación educativa, justamente en inteligencia artificial. Sin más, Jorge, quisiera pues agradecerte por haber estado con nosotros. Quisiera que nos dejes un mensaje Placer. final a las personas que están todavía conectadas con nosotros en charla. Bueno, pues simplemente lo que debo un poco es el conocer mejor a la inteligencia artificial para mejorar el aprendizaje, ¿no? en la educación. Creo que es algo importante para ello. Perfecto, muchísimas gracias. Te cuento que hemos tenido muchas reacciones, ahí nos han estado dejando corazoncitos, manos arriba. Nos pregunta si quedará grabada la ponencia y sí, va a quedar grabada la ponencia. Todo lo van a poder ver después en nuestras redes sociales. Bueno, ya han quedado algunas preguntas sin responder, pero pueden seguir a Jorge en sus redes sociales que van a estar compartiendo también en el chat. También Jorge nos ha regalado sus redes sociales, pueden encontrarlo como Jorge Calvo. Y sin más, Jorge, quiero agradecerte por tu tiempo, por haber estado con nosotros. Y pues ha sido un gusto para mí el poder haber estado en esta noche contigo y con todas las personas que han querido informarse un poquito más sobre UTEL Universidad.
Muchas gracias, Grace. Siempre es un placer colaborar con vosotros, la verdad. Y nada, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha escuchado, que agradecido muchas veces de su tiempo y interesados, ¿no? en esta temática, ¿no? de la IA. Perfecto. Nos vemos en una próxima oportunidad, Jorge. Que tengas una excelente noche. Nos Excelente día a vemos. todos. Un placer. Chao.